Buenos días a todos. Una disculpa por la hora. Les voy a presentar un tema nuevo que es continuación de lo que hemos estado viendo de distancia entre dos puntos. Estoy esperando a sus compañeros. Los estoy admitiendo. Quiero saber también si pueden ver la pantalla. Sí se ve. Ok. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se trata sobre los perímetros y el área de las figuras. Habíamos estado viendo el plano cartesiano, que nos va a ayudar a reconocer o a establecer lugares o figuras geométricas. Ya esto ya lo habíamos visto. Y en esta sección vamos a ver distancia todavía entre dos puntos, pero ya utilizados en el plano cartesiano y usando figuras. Esto lo vemos con el propósito de explorar las posibilidades analíticas que podemos encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí podemos ver una aplicación de la distancia entre dos puntos o de los segmentos en el mapa de México. Aquí nosotros vemos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vemos cómo se traza un segmento o una línea desde Coahuila hasta Jalisco. Con esta línea nosotros podemos calcular la distancia que hay de un estado a otro. También más adelante o ya en otras materias vamos a ver cuánto tiempo tardamos en llegar debido a esta distancia. Esta es una de las aplicaciones que tenemos sobre distancia entre dos puntos o sobre segmentos o ya viendo el mapa como un plano cartesiano. Vemos aquí lo que es un segmento rectilíneo, que se trata, es uno de los conceptos más utilizados en geometría analítica. Y este segmento se dice que es una recta, que es una distancia comprendida entre dos puntos, el punto A y el punto B en este caso, que lo vamos a ver representado como de esta forma, como esta línea que tenemos aquí arriba, que podemos decir que es un segmento que corresponde del punto A al punto B. Entonces, como figura, nosotros lo vamos a representar mediante una recta que tiene cierta distancia de un punto A un punto B. Y lo vamos a nombrar de esta manera, el segmento AB. Y hay diferentes tipos de segmentos, ya los hemos estado viendo en el plano cartesiano. Cuando es paralelo al eje X, es un segmento horizontal, como lo podemos ver en la figura, en esta figura. En la figura del medio es el eje Y, que es el eje vertical, que aquí vemos el segmento vertical. Y tenemos también un eje que es inclinado, en el cual ya no va paralelo ni al eje X ni al eje Y, sino corta de una manera inclinada. En este caso, cuando tenemos el segmento horizontal o vertical, podemos calcular directamente qué distancia hay o qué unidades hay de un punto a otro. Por ejemplo, aquí en el segmento horizontal, vemos que está posicionado en el punto 1,2, el punto A, y el punto B en 4,2. Entonces, para saber la distancia que hay en este segmento, podemos contar desde el punto siguiente, que sería aquí el 2, podemos contar 1, 2, 3, y decimos que este segmento tiene 3 unidades. Para el caso vertical, decimos que tiene 2 unidades, a partir del 2 y el 3. Entonces, de B a A o de A a B hay una distancia de 2 unidades. Sin embargo, para el plano inclinado no podemos contar así porque este plano es más grande debido a que está inclinado. Entonces, aquí en este caso es cuando usamos nosotros el tema de distancia entre dos puntos, que es lo que hemos estado calculando.
que aquí tenemos otro ejemplo de distancia entre dos puntos. Por eso nosotros utilizamos esta fórmula, la de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, sacándole su raíz, para calcular la distancia que hay de un punto a otro. Esto es lo que hemos estado haciendo en los temas anteriores, que quiero que se los ponga aquí de ejemplo para poder continuar con el tema que tenemos preparados para hoy. Este tema se llama perímetro y área de polígonos. Este tema es continuación de distancia entre dos puntos. Nosotros ya hemos visto en matemáticas anteriores, desde primaria, secundaria, qué es un perímetro y qué es un área. Vamos a recordar que el polímetro viene de la palabra griega peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. Entonces, lo que quiere decir que el perímetro es el contorno de la figura, y ese se va a calcular sumando la distancia que hay alrededor de la figura. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo, el cual en su base mide 4 centímetros y en su altura tiene 2. Sin embargo, aquí en el rectángulo vemos que tiene más lados, tiene otra altura y tiene otra base. Entonces, cada una mide 4 y 2. Entonces, para realizar el perímetro tenemos que sumar todas las partes. Por eso aquí dice perímetro igual a 4 más 2 más 4 más 2 y nos da un total de 12 centímetros. Esto lo vamos a hacer para cada figura. Cada figura pues tiene diferentes lados. Ahorita les voy a mostrar una imagen, pero siempre vamos a ir sumando. En este caso, esta figura que no tiene una forma definida o una forma conocida, vemos que tiene sus distancias de cada punto a cada punto, de cada orilla. Por ejemplo, hacemos la suma de 6 más 3 más 3 más 2 más 100. Se nos da un total de 19 centímetros. Cuando no tenemos unidades, solamente se deja representado así unidad. O como en este caso que tenemos centímetros, se quedan centímetros. Entonces, si tienen alguna duda, me dicen. Profe, son 17. No, Bueno, estas son son 17. figuras de internet. De hecho, también te traía un ejemplo que también corregí. Estas ya no las corregí. Entonces, qué bueno que estás poniendo atención. No, ya vi los 2 centímetros de abajo. O Ok. también esos no se suman. Sí, todos se suman. Sí. Ok, no, entonces está bien. Sí, pero bueno, como lo saqué de internet o de un libro, pueden traer errores. Entonces, lo que tienen que hacer es sumar nada más la distancia que hay de cada figura. En el caso de esta figura, este pentágono, aquí hacemos una multiplicación porque cada lado mide lo mismo. Entonces, son 5 lados por 3 que vale cada lado, nos da 15. En el caso de que cada distancia sea la misma, pues nada más se multiplica por el número de lados. O podemos hacer suma de 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y ya nos da los 15. Aquí les muestro la tabla donde viene el dibujo, viene cada figura, el nombre, por si no lo recuerdan o tienen algún problema. Aquí cómo se calcula el perímetro y cómo se calcula el área. Aquí vemos que son diferentes fórmulas, el área ya está establecida, esta también ya la hemos estado trabajando, bueno, no lo han trabajado conmigo, pero en sus matemáticas pasadas desde primaria. Entonces, tenemos el dibujo, por ejemplo, aquí el triángulo, su perímetro, como ya les dije, va a ser la suma de cada lado, de lo que mida cada lado. Por eso es que aquí dice L más L más L. Aquí ustedes le pueden poner A, le pueden poner X, cualquier letra que represente la distancia de cada lado. Por ejemplo, aquí nada más dice L, entonces vamos a sumar todas las L's. Para el caso del perímetro. Para el caso del área, que va a ser todo lo que está dentro del perímetro, va a ser la base por la altura. Aquí vemos marcada la altura sobre 2.
Estas fórmulas ya están establecidas. Para el caso del cuadrado, como les decía, aquí solo marca un solo lado, porque en el cuadrado igual todos los lados son iguales. Entonces el perímetro va a ser 4 veces lo que mida el lado. Y para el área puede ser lado por lado o la distancia de un lado al cuadrado. Para el caso del rectángulo tenemos aquí un lado B y un lado A que puede ser base altura. Su perímetro va a ser 2 veces A más 2 veces B, que fue lo que les mostré en el ejemplo pasado. Y su área pues va a ser base por altura. En el caso del círculo, como les comento, aquí pueden cambiar sus letras. Aquí tenemos el diámetro, que lo multiplican por pi, que ya sabemos también que pi es una constante que vale 3.1416. Y su área va a ser pi por r al cuadrado. Aquí en el perímetro nos marca el diámetro. El diámetro es toda la circunferencia del círculo y el radio es solamente la mitad de la circunferencia. Entonces aquí, para que no se vayan a confundir, pueden usar el diámetro o pueden usar el radio. En el caso del rombo, aquí vemos cómo está marcado. Para el caso del perímetro, el lado está marcado como A, que igual va a ser 4 veces A, que son los mismos, que vale la misma distancia, el mismo lado veces A. Y para el caso de la fórmula, tenemos un lado denominado como D mayúscula y un lado D minúscula, que son estos segmentos que están trazados. Esto sobre 2. Y para cada figura pues tenemos su nombre, su figura, su perímetro y su área. Que aquí, como les digo, nada más el perímetro vamos a estar trabajando con cada lado. Y para el caso del área pues vamos a involucrar un poquito más de ecuaciones, que son multiplicaciones y divisiones entre los lados, entre cada altura o dependiendo de la figura con la que estemos trabajando. Estas figuras las vamos a visualizar en el plano cartesiano, por eso es que ustedes deben de tener claro qué fórmulas vamos a usar, cuál es el perímetro y cuál es el área. Para el caso del perímetro, aquí les muestro un ejemplo. En este caso es un hexágono. Para el caso del hexágono y creo que el pentágono también se utiliza esta línea azul que se llama apotema. Esta va desde el centro de la figura hasta una de las orillas. Esta se utiliza porque usamos para el perímetro el número de lados, que aquí vemos que vale 32 centímetros, y para el caso del área es cuando usamos el apotema. Entonces, por ejemplo, el perímetro es el número de lados, que en este caso van a ser 6 lados, por lo que mide cada lado, que son 32 centímetros. Hacemos la multiplicación y el perímetro nos da 192 centímetros. Para el caso del área, es el perímetro que obtuvimos por el apotema entre 2. Y nos da 2.660 centímetros. Aquí ya es, como es área, ya van centímetros cuadrados. Aquí les comentaba que las figuras las vamos a encontrar en el plano cartesiano. Estas figuras, aquí tenemos un triángulo y tenemos las coordenadas. Aquí ya no tenemos, como en este caso ya tenemos centímetros, pero acá en este caso tenemos las coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser calcular la distancia de A a B, de B a C y de C a A. Bueno, aquí lo marcan como este punto A, también como un punto D. Hacemos la distancia entre dos puntos. Aquí usamos la misma fórmula que hemos estado trabajando de raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Hacemos las restas como ya lo hemos hecho anteriormente en los otros ejercicios, por eso es que les di el repaso y les puse otros ejemplos para que ustedes puedan trabajar aquí.
aquí se marcan las raíces. Les había comentado que podían dejar solamente expresado la raíz, pero aquí en este ejemplo, pues sacan raíz cuadrada de 40, que en este caso da 6.32. Entonces, esta es la distancia que hay de punto a punto. De punto a punto B, de punto B a punto C y de punto C a punto D. Entonces, el perímetro va a ser sumar cada distancia. Por eso nos da 6.32 más 5 más raíz de 29 que nos da 5.38. Al sumarlas nos da el perímetro de 16.7. Como no tenemos unidades, solamente se deja expresado unidad. La actividad del día de hoy va a ser muy sencilla. Quiero que me realicen algún formulario. Este formulario lo van a hacer de la manera que ustedes quieran, es manera libre. Aquí les muestro unos ejemplos. Lo pueden hacer con alguna carpeta, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden decorar, le pueden poner alguna hoja de color. Pueden hacer hasta cubos, pueden guardarlo como cajitas en su cuaderno. Es tema libre, igual si ustedes nada más quieren poner como en esta tabla las figuras y el nombre y el área, el perímetro, pues está muy bien. Esta actividad pues nada más es realizar su formulario para cuando tengan ustedes su examen. Ahí lo pueden, para que les ayude en su examen. No sé si tengan dudas sobre el tema. Si tienen duda, por favor, díganme. No, profe. Bueno, entonces ahorita nada más como actividad van a hacer el formulario. Y ya el día de mañana les dejo actividad sobre la distancia entre dos puntos, entre varios puntos, ya aplicándolo a figuras. Profe, Dime. ¿también eso se lo vamos a enviar por la plataforma o no? Sí, tómenle una captura, una foto. Esta presentación se las voy a dejar en Edmodo. El video también, la vez pasada les grabé el video, pero no se los puse por YouTube, se los puse directo. Entonces, quiero que me digan si pueden ver ese formato, si no para convertirlo. Si lo dejan en su cuaderno, pues nada más le toman una foto, le pueden poner colores como en los ejemplos que les compartí. ¿Tienen alguna duda? ¿Cuánto tiempo nos va a dar para hacerla? Pues mañana antes de mediodía. Oigan, ¿están teniendo mucho trabajo? Más o menos, profe. Pues lo pueden hacer antes de las 2, el día de mañana, antes de que se acabe su horario. No es mucho, es nada más las fórmulas que les presenté, las figuras y ya. Nada más tienen que dibujarlas. ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. Bueno, entonces ya les voy a cerrar la sesión. Creo que ya me pasé de tiempo. Que tengan buen día y los veo mañana. Igualmente, profe. Bye. Bye.